Muy buen día para todos. A continuación voy a explicarles la lección número 5, correspondiente al proceso de desinfección, análisis físicos y químicos del agua. Bueno, entonces ya contemplando pues nuestra planta de tratamiento de agua potable, este es el último proceso que se da, la desinfección. Entonces ya, bueno, ya vimos los procesos de captación, vimos también los pretratamientos, también pasamos a la coagulación, floculación, sedimentación, luego sigue la filtración y por último se realiza esta desinfección. Entonces pues vamos a ver la definición desde varios puntos de vista, principalmente que la desinfección es el último proceso que se le realiza al agua para garantizar la calidad. Lo que yo les decía, realmente nosotros tenemos que realizar desinfección a nuestro tratamiento de agua cruda para garantizar que sea potable. ¿Qué va a hacer la desinfección? Principalmente eliminar agentes patógenos que el agua trae pues por su composición. ¿Listo? Pues sabemos también que de pronto durante los procesos de aguas arriba, los que ya habíamos visto anteriormente, podemos garantizar remociones de estos agentes patógenos, pero realmente la desinfección es la que nos da ese voto de confianza, realmente, en donde nos dicen realmente podemos dar esa agua a la comunidad porque es potable. ¿Listo? Entonces pues vamos a ver algunos de los estudios previos que se realizan, como la aplicación de los desinfectantes. Entonces tenemos pues varios tipos de desinfectantes. También pues tenemos que tener en cuenta que las dosis, ¿sí? La dosificación o sea, como se realiza la dosificación allá en la coagulación, aquí también tiene que hacerse una dosificación, o sea, se debe calcular qué tipo de desinfectante vamos a usar, en qué cantidad y en qué tiempo de aplicación. ¿Listo? También vamos a considerar algunos ensayos previos, estudios de costo, lo mismo, pues aquí en Colombia normalmente usan mucho la cloración por lo económico que sale, ¿listo? Entonces pues también vamos a ver uno por uno, a ver por qué realmente se utiliza la cloración más acá en el país, pero esto no quiere decir que en algunas partes se utilice también pues otros tipos de desinfectantes, ¿listo? También vamos a abordar algo de la descripción de los procesos. Entonces vamos a ver la cloración, cómo se hace. Sabemos que la cloración la podemos hacer por medio sólido, gaseoso o líquido. ¿Listo? Entonces tenemos esos tres estados que nosotros podemos agregarle al agua y realizar esa desinfección. También hay que tener en cuenta estas reacciones del cloro con el agua, pues sabemos que al momento de hacer cloración hay reacciones y hay subproductos que genera esa cloración. Entonces es importante conocerlos, es importante verlos, estudiarlos, conocer esa teoría que es muy importante, la cual nos va principalmente a conducir a garantizar que estos procesos de desinfección se hagan de la mejor manera, de la manera correcta. ¿Listo? Porque también nosotros tenemos que manejar un cloro residual que por norma nos dice que son 2 miligramos litro. Entonces este cloro residual realmente pues debemos garantizarlo, porque si no lo cumplimos pues estaríamos incumpliendo como tal la norma. ¿Listo? Entonces vamos a ver también el proceso de dióxido de cloro, la ozonación, que realmente pues esta es un poco costosa, pero también se usa mucho para los procesos de desinfección. Y los rayos ultravioleta, sabemos que también los rayos ultravioleta ayudan a eliminar esos tipos de patógenos en el agua, esos tipos de microorganismos que ustedes ya saben nos producen enfermedades principalmente. Entonces pues aquí tenemos esos 4 tipos de desinfectantes, pues que vamos a verlos más detalladamente para conocer realmente cuál es esa función en el agua.
Por otra parte, también vamos a ver la utilidad de la desinfección. ¿Para qué se utiliza la desinfección? Porque pues como yo les comentaba, realmente la desinfección es algo que sí o sí debemos hacer. O sea, nosotros tal vez nos podemos saltar procesos de coagulación, floculación, sedimentación. O sea, esa clarificación en ocasiones no es necesaria cuando la calidad del agua es buena. Entonces, cuando la calidad del agua es buena, solamente podemos hacer un proceso de filtración y la desinfección, pero es que este último proceso, por eso es tan importante en el agua, porque es obligatorio, es de carácter obligatorio la desinfección. Con este pues tenemos el voto de confianza que el agua sea potable, es decir, que sea apta para el consumo humano. Entonces vamos a ver esa utilidad de la desinfección. La teoría de la desinfección también pues es importante conocerla, ya que esta pues nos da como las herramientas, como los mecanismos, como esas definiciones que nosotros tenemos que tener en cuenta para conocer cómo se hace esa desinfección, por qué se hace, para qué, cuánto, cómo, ¿sí? Qué cantidades se le agrega al agua, bueno, etcétera. Entonces, pues sabemos que realmente siempre la teoría va a ser muy importante en cualquier proceso que nosotros miremos. Aquí el tema de agua, entonces vamos a abordar también esa teoría de la desinfección. Y también vamos a ver esos factores que influyen en la desinfección. Entonces por acá pues los voy a nombrar. Entonces por ejemplo tenemos acá los microorganismos presentes y su comportamiento. Entonces sabemos que, como ustedes ya conocen bien el tema de los microorganismos, sabemos que hay unos microorganismos que sencillamente por temperatura se pueden eliminar, ¿sí? O cuando por ejemplo en los procesos de coagulación, floculación, sedimentación nos podemos eliminar ahí, o sea, se eliminan como implícitamente, ¿sí? Pero entonces necesitamos saber esos tipos de microorganismos que se encuentran en el agua y para, digamos, como las herramientas y los mecanismos para poderlos eliminar, ¿listo? La naturaleza y concentración del agente desinfectante es muy importante, muchachos, esta concentración, ¿listo? Nosotros tenemos que manejar ciertas concentraciones de desinfectante para agregarle al agua para que ésta pueda realmente remover esos agentes patógenos, esos agentes microbiológicos que necesitamos eliminar del agua. ¿Listo? La temperatura del agua también es muy importante. No es lo mismo trabajar en un clima cálido a un clima frío. No es lo mismo tratar el agua en estos dos climas. Entonces necesitamos también pues cuando se realicen las mediciones en campo también necesitamos conocer la temperatura del agua. ¿Listo? Lo que les hablaba anteriormente, la naturaleza y calidad del agua. Entonces nosotros pues tenemos que darnos cuenta, realmente establecer cuál es esa calidad del agua, cuál es la naturaleza, de dónde nosotros la estamos captando, ¿no? Entonces si es de una fuente superficial, si es de una fuente subterránea, cómo la estamos conduciendo, qué pretratamiento les estamos dando al agua. Entonces realmente esto también es muy importante. El pH, lo mismo, el potencial de hidrógeno es muy importante también para este caso. Y el tiempo de contacto. Este tiempo de contacto pues realmente es ese tiempo que el desinfectante actúa en el agua como tal. Entonces pues vamos a verlo más detalladamente, pero realmente estos factores influyen en la desinfección, son como los principales que vamos a abordar. Bueno, acá también tenemos variables controlables en la desinfección. Entonces hay variables que se pueden controlar dentro de la desinfección, ya es netamente teoría. Acción de los desinfectantes, entonces cómo hacen la acción, qué es lo que hace un desinfectante en el agua como tal, y algo de la cinética de la desinfección, la ley de Chick. Entonces también vamos a abordar algo de realmente esas curvas de desinfección que se ven mucho pues en la literatura. Se utilizan pues, los autores utilizan estas, digamos, estas cinéticas para abordar en cuánto tiempo se puede desinfectar el agua, ¿sí? A qué concentración, qué cantidad, y esto pues realmente es muy importante para el tema de la teoría de la desinfección. Entonces bien, tenemos formas de desinfección. Estos agentes físicos son los que, bueno, ya abordamos estos tres primeros, lo que es sedimentación natural, coagulación, floculación, sedimentación, filtración. Entonces estos tres ya los hemos abordado. Realmente la teoría, la literatura nos dice que acá también se puede remover esos agentes patógenos, pero no en gran porcentaje, ¿listo? Pero también sucede que a veces, digamos, hay un tipo de microorganismos que
con esos coagulantes que nosotros agregamos o sencillamente con sedimentación natural se elimina. ¿Listo? Entonces por eso juega mucho acá el papel de la temperatura. El calor, ya lo hablaba, es muy importante también, y la luz y los rayos ultravioleta. Ese puede ser un agente físico. Y como agente químico ya tenemos los halógenos, está el cloro, el bromo, el yodo, en todas sus presentaciones químicamente, el ozono, el permanganato de potasio, el agua oxigenada y los iones metálicos. Entonces estos son como las dos formas de poder desinfectar el agua como tal, realizar ese proceso de desinfección con agentes físicos o agentes químicos. Entonces también vamos a ver esos parámetros de diseño que son muy importantes a la hora de estudiar cualquier estructura dentro del proceso de tratamiento de agua cruda. Entonces tenemos la dosis del desinfectante, método de concentración, tiempo, la curva de demanda de cloro, el punto de aplicación. Entonces, como por ahí mirábamos en la coagulación, tiene que tener un punto clave para aplicarlo. Entonces acá también pasa lo mismo. Tenemos que saber en dónde se aplica, el punto exacto de aplicación de ese desinfectante que vamos a usar. Un tanque de contacto, sabemos pues que tenemos que tener un tanque de contacto. Por eso yo les decía que a veces en varias plantas utilizan el mismo tanque de almacenamiento y ahí hacen las dosificaciones de desinfectante. Pero hay otras que utilizan un tanque de contacto, realmente hacen la mezcla y ya lo bombean pues directamente al tanque de almacenamiento para hacer ese proceso de desinfección. Los cloradores y la selección del desinfectante. Entonces, ¿por qué vamos a seleccionar el desinfectante? ¿Qué miramos? ¿Qué observamos? ¿Qué medimos? Entonces todo eso lo vamos a abordar. Y también importantísimo, que esto lo hemos visto a través de todas las etapas de como tal de tratamiento de agua cruda, lo que es los control de los procesos de operación. Entonces vamos a ver aspectos generales, el pH óptimo, la dosificación y la concentración residual del cloro. Entonces el cloro residual, que les decía hace poco, realmente pues se manejan ciertas cantidades de ese cloro residual que no nos podemos pasar, ¿sí? Pasar el límite de esa concentración residual de cloro para pues hacer un tratamiento adecuado. ¿Listo? Entonces por acá también tenemos unos métodos analíticos. Entonces sabemos que el agua es un elemento esencial para el desarrollo de cualquier forma de vida. Es preciso señalar que también a través de ella se pueden adquirir diferentes enfermedades, ya sea por procedencia de compuestos químicos o especies microbianas con capacidad de generar síndromes infecciosos o toxicológicos. Entonces por ello es necesaria la realización de diferentes estudios analíticos físicos, químicos y microbiológicos de laboratorio que permitan determinar la calidad de agua que se consume en cualquier momento. El agua para consumo humano debe ser salubre y limpia, importante esto. Estas condiciones se darán cuando no contenga ningún tipo de microorganismo. Esto, por eso es que realizamos la desinfección, para garantizar que no contenga ningún tipo de microorganismo, parásito o sustancia en una cantidad de concentración que pueda poner en riesgo la salud humana. Entonces nosotros cuando estamos dándole ese servicio a la comunidad, pues también estamos jugando con la salud de las personas, ¿no? Si no hacemos las cosas como es. Entonces si nosotros hacemos las cosas correctamente, pues no vamos a colocar en riesgo la salud humana. ¿Listo? Entonces acá pues vamos a abordar también algunos métodos analíticos, algo de teoría sobre el pH, la conductividad, la turbiedad, el cloro residual, la acidez, la alcalinidad, el color aparente, el color verdadero, la dureza total, dureza cálcica, fosfatos, cloruros, hierro, sulfatos, nitritos y nitratos. Entonces realmente pues vamos a ver a grosso modo la teoría, y ya en nuestra clase de laboratorio pues vamos a ver cómo calcular cada uno de ellos, qué instrumentos vamos a utilizar, cómo se realiza este proceso y para qué se realiza. Obviamente es algo muy importante el para qué estamos realizando esto, por qué estamos abordando esta temática que me parece muy importante. Entonces ya realmente con este último proceso ya podemos dar por finalizado el proceso de la planta de tratamiento de agua potable como tal. Pues acá ya finaliza, ese es el último proceso y es muy importante. Entonces, queridos estudiantes, esto era todo por hoy. Muchas gracias por la atención y nos vemos en una próxima.